buenos días, feliz viernes. Les saluda Celida Magaña por Manuel Burgos, que continúa en una cobertura especial. Son varios temas los que se discuten en la Asamblea Legislativa. De eso vamos a hablar esta mañana en la entrevista, pero le ponemos en contexto a continuación. El gobierno salvadoreño debe presentar a más tardar el lunes en la Asamblea Legislativa el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2020. En esta ocasión, el presidente legislativo Norman Quijano aseguró que la Junta Directiva acordó que ese órgano de Estado continuará funcionando con la misma asignación presupuestaria de este año. Destaca que el presupuesto 2019 disminuyó el gasto en telefonía, gasolina, entre otros rubros. Vamos a trabajar el siguiente ejercicio fiscal con el presupuesto que estamos terminando este 2019. Es decir, con la misma asignación con la que vamos a terminar hasta el último de diciembre de este año. Eso significa de que se borra toda esa expectativa que hablaban de 4, 5, 6 millones de dólares más de incremento del presupuesto. Estamos dentro de lo que ha pedido el Ministerio de Hacienda, que solamente se puede crecer un 3.3 en su presupuesto. Nosotros no estamos creciendo prácticamente, estamos en lo mismo y con eso vamos a operar el próximo año. Quijano también brindó su postura respecto a la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en El Salvador. En que estamos en favor de que se conforme una CICIES, siempre y cuando sea en estricto apego a la Constitución de la República y a las leyes del país, ¿verdad? Por eso yo les decía la importancia y la expectativa que genera este tema en un país donde hay un presidente preso, el otro presidente prófugo, donde hay casos escandalosos de corrupción y donde toda la ciudadanía está expectante del resultado que pueda tener un ente de esta naturaleza. Pero es importante el apego a la institucionalidad del país, que si bien es cierto no es perfecta, es perfectible por supuesto, que la hemos venido construyendo, es un proceso de construcción a diario de nuestro proceso democrático, y ese proceso democrático ha generado una institucionalidad. Nadie está en contra de que combatamos la corrupción, nadie está en contra de las CICIES, todos estamos en favor, eso sí, al menos en este órgano del Estado, y así lo hemos expresado, con el respeto irrestricto a la Constitución y a las leyes del país. Hemos puesto la primacía de la Constitución tal como está expresado ahorita. La Asamblea Legislativa se encuentra pendiente con la aprobación del nuevo titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Raquel Caballero de Guevara finalizó su gestión el pasado 21 de septiembre y los diputados aún no han logrado un acuerdo para elegir a su sucesor o sucesora. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas con el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano. ¡Comenzamos! Así es, nos acompaña el doctor Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa. Con él vamos a conversar sobre estos temas que se han estado abordando en la Asamblea. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Celia, por invitarme. Muy buenos días, amables televidentes. Doctor, me gustaría conocer en primera instancia sus impresiones sobre el discurso que dio el presidente Nayib Bukele ayer ante la ONU. Bueno, ayer me abordaban cuando yo regresaba de cumplir unos compromisos e ingresaba al Salón Azul, Celia, y no pude dar respuesta porque sencillamente no había tenido un espacio para poder ver algo del mensaje que llevó el presidente a las Naciones Unidas. Lo vi en gran medida y puedo decirte que se perdió una valiosa oportunidad para abordar los temas de país. También incluso abordar algunos temas que son de preocupación mundial, como el calentamiento global, el tema de los ODS, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Yo hace mes y medio aproximadamente estaba en un foro ahí mismo, en las Naciones Unidas, donde había representantes de todos los gobiernos del mundo y estábamos hablando de esos Objetivos del Desarrollo Sostenible. Nada de eso pudimos ver, no obstante que tenemos prácticamente 3 millones de compatriotas viviendo en Estados Unidos, más de 200,000 en espera de resoluciones con el tema del TPS, los problemas migratorios que todos sabemos que los tenemos como país. Nada de eso pudimos escuchar del presidente. Sí escuchamos una muy dura crítica, diría yo, tildando de obsoleto
a una institución que tiene enorme trayectoria para buscar la paz mundial. Es ahí donde se dan cita a los mandatarios y por eso que ellos tienen su periodo extraordinario de sesiones. Yo me pregunto a saber cuánto hubiéramos vuelto a caer, porque las Naciones Unidas surgen después de la Segunda Guerra Mundial, antes como que le llamaban la Liga de las Naciones, y este foro, esta instancia ha jugado un papel trascendental en toda su historia, enviando cuerpos de paz para buscar la conciliación de los intereses de muchas naciones, a veces en la zona de los Balcanes, a veces en Europa Occidental, en cualquier lugar del mundo. Aquí incluso nosotros tuvimos misión de observadores de las Naciones Unidas cuando estábamos en medio del conflicto armado, y no se puede tildar de obsoleto a una institución solamente porque tengamos avances tecnológicos, que ciertamente hay que ir incorporando ciertas acciones, diría yo, tendentes a que ese organismo siga siendo lo que es para la mayoría de las naciones del mundo, yo diría, porque ahí las Naciones Unidas la conforman más de 200 naciones. Y es lamentable, y lo digo con toda franqueza, que no se haya hecho alusión a los grandes temas de país, que es lo que aprovechan la mayoría de los gobernantes, hablar del desarrollo de sus programas y todo, y quedó en deuda el presidente, a mi juicio, sobre todo con nuestros compatriotas. ¿Qué es lo que debería surgir a partir de ese discurso en Naciones Unidas? ¿Cuáles son normalmente las expectativas y lo que se debería de cumplir? Bueno, El Salvador ha firmado los objetivos del desarrollo sostenible, de agua en condiciones, diría yo, de ingerir para toda la población, vivienda digna, condiciones de trabajo, erradicación de ciertos flagelos, de ciertas enfermedades. Todo eso es un tema que ciertamente pudo haber sido muy importante abordarlo. Yo sigo creyendo de que cuando se da una reunión de esa naturaleza, es importante que los mandatarios con sus equipos a veces de gobierno sostienen reuniones bilaterales con otros gobernantes. Vi yo que se reunió con el presidente Trump. Pues hombre, pero esas son reuniones más que todo de carácter protocolar, donde aparte del saludo, algunos comentarios, y no se ahonda en profundidad los temas que puede tener un país. Fue una reunión bastante corta, de hecho, con el presidente Donald Trump. Sí, una reunión, yo siempre digo, es protocolar, ¿verdad? Ahí no se profundiza en nada. Yo veía que el presidente Trump trasladaba las inquietudes que le expresaban, y creo que eso era lo que uno puede esperar de una reunión de esa naturaleza, pero la presencia de un presidente en las Naciones Unidas casi siempre permite el acercamiento con mandatarios de otras latitudes, buscar cooperación, pero sobre todo aprovechar ese foro mundial para dar una radiografía, diría yo, de lo que es nuestro país, de la expectativa que tenemos de crecimiento, del deseo que tenemos todos los salvadoreños que venga mayor inversión, que promovamos el turismo, que promovamos cualquier cantidad de cosas que pueden venir a la mente de un mandatario, pero todo eso no existió absolutamente nada, ningún comentario ni tan siquiera. Sin embargo, doctora, medios internacionales retoman las declaraciones del presidente Nayib Bukele en esta parte en la que él hacía alusión a que no se está aprovechando el máximo potencial de los jóvenes y las nuevas tecnologías que muy probablemente nos están adaptando a todos los rubros. ¿No coincide usted con ese planteamiento? Bueno, en la juventud se aglutinan cosas valiosísimas, ¿verdad? La inquietud propia de los jóvenes, el deseo de triunfar, de salir en la vida, la energía, la creatividad que le inyectan los jóvenes a un gobierno o a cualquier instancia donde ellos participen, lo cual siempre tiene que ser amalgamado ciertamente con otros factores, y por eso es de que la combinación es la perfecta, cuando tienes experiencia aglutinado a la energía, el entusiasmo y la creatividad de los jóvenes. El gabinete de nosotros, de gobierno de nuestro país, es un gabinete bastante joven. Lo que esperamos los salvadoreños es de que puedan aquilitar las experiencias que le puedan trasladar otros personeros, y con la esperanza pues de que todo eso redunde en políticas públicas efectivas.
yo no diría que no se les está dando oportunidad a los jóvenes. Los jóvenes no necesitan que se les dé las oportunidades, ellos las conquistan. Ellos son los que buscan las formas como proyectarse. Él es un ejemplo de eso, no hay que ir muy lejos. Él es una persona joven que se ha proyectado en un sector muy importante de la población salvadoreña, pero que no podemos decir que no estén participando los jóvenes. Hay mandatarios jóvenes en todas latitudes. El presidente Macron es una persona aún joven. El primer ministro de Canadá, Trudeau, es una persona joven. Los jóvenes van a abrir brechas siempre. Ellos tienen esas combinaciones, decía, de inteligencia y de aptitud para resolver los problemas. Y yo auguro que eso, pues, ese es un paso, yo diría yo, que lógico y normal en toda sociedad, de que los jóvenes van abriendo brechas y se van, diría yo, generando sus oportunidades para contribuir al país. Hablemos ahora de la actividad en la Asamblea Legislativa. Ayer se logró un acuerdo para la aprobación del presupuesto de ese órgano del Estado y usted decía que se mantiene el mismo presupuesto sin hacer ningún incremento. Así es, Célida. La Asamblea Legislativa desde el 2014 no modifica su presupuesto. Yo diría que es, porque nadie me ha dicho aquí hay una institución, lo que yo he podido conocer en mi experiencia política es que todas las instituciones van pidiendo cada año más y más recursos. La Asamblea se mantiene con el mismo presupuesto desde el 2014 y no obstante que hubo tanta especulación, y yo siempre les decía a sus colegas de que era más que eso, especulación, porque nunca existió un acuerdo, nunca un acuerdo de junta directiva para subir 2, 3 o 4 millones como se ha especulado. Sí barajábamos varias posibilidades que nosotros, al ver, la Asamblea es el ente, diría yo, del Estado más fiscalizado, más fiscalizado. Ustedes, los amigos de los medios de comunicación, tienen una fuente inagotable de información en la Asamblea Legislativa. Yo, en mi carácter de presidente de la Asamblea Legislativa, es casi usual para este servidor una conferencia de prensa, no más bajar de mi vehículo y antes de ingresar al ascensor, siempre hay 20, 25 periodistas, cantidades de cámaras, micrófonos, etcétera, que quieren recoger de primera mano información de este servidor. Pues nosotros barajábamos varias cosas. Teníamos que auditar a la Corte de Cuentas, se hablaba de $1 millón para poder empezar la reconstrucción del edificio, la torre de 8 pisos. Se hablaba de que también tenemos un incremento que ronda en el año de incremento de tarifa de ANDA casi $160,000 en el año. Es algo que también nos lleva a nosotros a valorar muchas posibilidades de presupuesto. Finalmente hemos coincidido, yo he convocado de nuevo este día a la directiva a las 9 porque ayer, si bien coincidíamos, entiendo que todos los grupos parlamentarios, en trabajar con 58.3 millones de dólares, habían ciertos elementos en los cuales no podíamos coincidir, y uno era que hay partidos, y eso no lo dijo este servidor, porque ayer el PCN me acusaba a mí que yo había... Primero, no tengo por qué ocultar nada, ¿verdad? Debo de confesarlo, yo siempre he expresado, y a veces con riesgo de que esto genere un ambiente tal vez no muy propicio para la conquista de acuerdos en la Asamblea, siempre he dicho las cosas por su nombre. Pero esto fue un periodismo investigativo, por cierto, de un matutino, el diario El Mundo, que develó lo que los grupos parlamentarios estaban gastando. Ayer decía un colega diputado del PCN que yo había develado esto. Yo nunca tuve ningún interés, toda la información que ustedes conocen la he conocido de primera mano desde que asumí la presidencia de la Asamblea. Sí, en el afán de no poner una atmósfera enrarecida, y todo se mantuvo esto, pero todos los diputados lo sabíamos. Yo le informé a mi bancada legislativa que habían 2 grupos parlamentarios que estaban sobregirados en el techo presupuestario que estaba asignado. Se dio un acuerdo en la Asamblea de que a cada grupo parlamentario se le iba a dar un monto de recursos en base al número de diputados que tuviese.
pero debo de decirlo esto para que pudieran trasladarse, por esto que ya se había mencionado, que se necesitaba hacer una reconstrucción en la asamblea, que ciertos espacios corrían un riesgo de permanecer en el lugar. Por sí, eso fue el ese tema monto adicional. No, el tema del edificio, yo creo que el diputado Ponce creo que hizo alusión al tema de los alquileres. Las dos fracciones mayoritarias son Arena y el FMLN. Como representante legal y presidente de la Asamblea me tocaba a mí darle cumplimiento a la Dirección de Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo, que nos dio un ultimátum de 60 días, ya pasó ese plazo desde hace buen rato, para poderle quitar, vaya, digamos, el 85% al edificio por los daños que tiene, estructurales. La única forma de cumplir con eso, Célida, era ordenar el desalojo del edificio. Yo no le puedo quitar a un edificio de 8 pisos y a sabiendas de que ahí trabajan miles de personas. Entonces decidimos buscar locales para arrendar. Obviamente los grupos parlamentarios más grandes ocupan locales más grandes. Nosotros somos 37 diputados, el FMLN pues igual, 20 y pico de diputados. Aparte que había que desalojar edificios, oficinas administrativas. Estamos alquilando como 4 o 5 instalaciones, se han readecuado esas instalaciones. Se han construido espacios detrás del Salón Azul. Es decir, esta es una inversión que la tuvimos que hacer porque no nos quedaba otra alternativa. Y ahí había un punto de discrepancia porque había que dejar previstos en el siguiente ejercicio fiscal el dinero para los pagos de esos cánones de arrendamiento. Pues habrá que ver cómo lo vamos a enfrentar así a partir del próximo año. Eso será labor del próximo presidente de la Asamblea. Porque usted decía, no se está contemplando ningún incremento, es decir, tampoco se está contemplando ese monto adicional. Sí, nunca hubo una cantidad fija. Por ejemplo, la auditoría de la Corte, la experiencia dice de que esa le puede costar a la Asamblea, es la obligada por ley a auditar a la Corte de Cuentas de la República. Eso nos puede costar aproximadamente 350.000, 400.000 dólares. El diagnóstico del edificio, otros 100.000 dólares. Los cánones de arrendamiento, 700 y pico de mil dólares al año. El incremento de la tarifa de ANDA, que he dicho yo que pues tener una asignación presupuestaria de un año al siguiente año, tener que hacer una previsión de más de 150, 160.000 dólares. Una serie de gastos en que hemos tenido que incurrir porque estamos viviendo una situación totalmente atípica. La Asamblea está operando ya en un 80-90% fuera de las instalaciones regulares. ¿Quiénes están allí todavía? Pues está el partido Gana, y por eso es que yo, cuando veo que ellos dicen nosotros no vamos a gastar en... Ellos están en el edificio administrativo, que es un edificio nuevo, de 2 pisos, que no tiene ningún daño, que está en perfectas condiciones. Entonces no tienen necesidad de abandonar el edificio de 8 pisos. Igual otros diputados, ¿verdad?, que están también dentro de ese sector, pero el resto, el grueso igual de oficinas, gerencia de operaciones legislativas, la unidad financiera, la unidad de adquisiciones y la UASI, todas esas dependencias, la unidad de protocolo, la unidad de género, todas esas dependencias tuvieron que salir del edificio y han sido adecuadas a veces en Loma Linda, otras veces en la calle aquí Arturo Ambrogi. Es decir, pero una situación totalmente atípica que sí demanda recursos. Sin embargo, pues así es la política. Los diputados dijeron ni un 5 más y vamos a ver cómo hacemos. Ojalá que no vayamos a estar pidiendo refuerzo presupuestario, lo cual es muy usual en todo el aparato del Estado, y ojalá que el presidente que entre pueda hacer las adecuaciones, los ajustes necesarios, sobre todo en una auditoría de recursos humanos, para ver los partidos que más han engrosado su planilla. Puedo decirle, Célida, con mucha gallardía, con mucha solvencia, que mi partido, no obstante que el presidente de la Asamblea pertenece al partido Arena, no hemos sobrepasado ni un tan solo 5 de lo que teníamos como asignación. Igual diría yo del FMLN, están ellos dentro de lo que se programó,
no así otros partidos políticos, y ese ha sido el punto de desencuentro, de divergencia para aprobar el presupuesto. Claro, y es que era cerca de 1.5 millones, entiendo, ese refuerzo que se solicitó y que habría que ver cómo se va a solventar. Exactamente, Celida. Empezamos el ejercicio fiscal con 58.3, pero para pagar cánones de arrendamiento, readecuación de oficinas, unas detrás del Salón Azul, otras en la vía Guadalupe o vía Dueñas, se nos dio un refuerzo de 1.5 millones para poder cumplir con todo eso. Eso llevó a que el presupuesto con el que vamos a terminar este ejercicio fiscal hasta el último de diciembre tiene 59.8, a 58.3 hay que sumarle 1.5 y nos da 59.8, que es con lo que vamos a terminar. ¿Cómo se va a hacer en el próximo ejercicio fiscal para ajustar? Nosotros, bajo mi administración, y esa es también parte que puedo lucir con mucha honra y con mucho orgullo, bajamos en más de $400,000 el gasto como institución, bajando a la mitad boletos aéreos, viáticos, de combustible gastábamos $230,000, andamos gastando $110,000, gasto en telefonía. Habían cientos de teléfonos ahí esparcidos por doquier dentro de las instalaciones a personas que no necesitaba porque la Asamblea les estuviera pagando su celular. Bueno, yo doy el ejemplo. Yo tengo mi celular que me pertenece a mí y yo pago mi línea telefónica. A mí no me da un 5 centavos la Asamblea para esto. Subastamos las camionetas. Pero eso solo usted, diputado. ¿Perdón? Solo usted. Como diputado, es decir, los demás diputados sí tienen un teléfono los asignado. Jefes de fracción, los técnicos legislativos, ¿Y no se podría replicar los gerentes? este ejercicio, ya que usted tomaba como ejemplo, bueno, yo no voy a tomar un teléfono, ¿se podría replicar con los demás? La verdad es que hay ciertas unidades de la Asamblea que necesitan una comunicación permanente, pero yo quería dar el ejemplo y por eso digo, yo pago, y no es ni la gran cosa lo que pago, pero yo pago mi celular de mis recursos. Y di demostraciones también de que queríamos trabajar en forma austera. Cuando yo tomo la presidencia, Célida, me llega una carta de las autoridades del Ministerio de Hacienda, tenía 4 días de ser presidente, ahí por el 4 o 5 de mayo del año pasado, y me invitan a ir a abrir una cuenta de ahorro donde me iban a depositar $11,455 para mis gastos de representación. Yo mandé una carta y la he subido a mis redes donde le dije que yo no iba a ocupar un tan solo centavo. Con esos 11,455 para este servidor yo tenía vía libre para decir lo gasté en esto, lo gasté en lo otro, etc. Nunca ocupé un centavo, nunca he hecho gasto tomado de la institución un centavo cuando tengo que cumplir invitando a cenar a un funcionario, a un consejero, lo hago con mis recursos, no saco la tarjeta de la Asamblea ni digo estos son gastos de representación. Y a veces invito a presidentes de organismos. La vez pasada tuvimos aquí a un presidente de un congreso, lo invité a cenar, su familia. Entonces te digo, yo trato de dar el ejemplo en el sentido, si tú ves cómo yo llego aquí al canal, llego casi siempre en mi vehículo con mi motorista y eso es todo, y soy el presidente de un órgano de Estado. Los presidentes de los congresos en Centroamérica andan carro adelante, un adelantado, un vehículo atrás con guardaespaldas y en camionetas todoterreno. Nosotros subastamos las camionetas y yo puedo agradecerle a los directivos que acompañaron esa iniciativa. Le devolvimos al Fondo General de la Nación más de $300,000 porque no nos podíamos quedar con ese dinero, había que devolverlo al Fondo General de la Nación cuando subastamos las camionetas. Eso nos llevó también a que cada camioneta de esas camionetas todoterreno tenía una asignación de $400 para cada uno de la directiva mensual de combustible. Renunciamos a esos $400 de combustible mensual de los directivos. Bueno, hemos hecho cosas que digo yo que nunca se habían hecho. Sin embargo, yo estoy consciente que la ciudadanía siempre cuestiona el accionar de la Asamblea, de los diputados, y yo creo que hay muchísimas cosas que corregir todavía en la Asamblea Legislativa. Digo yo, nosotros hemos empezado un proceso muy interesante
y ojalá que el futuro presidente pues lo pueda seguir haciendo. Ya vamos a hablar de ese protocolo de entendimiento que se firmó en la Asamblea Legislativa, pero que ayer se mencionaba que no era del todo seguro. Vamos a conversarlo cuando regresemos de la pausa. Le invito a que se quede con nosotros. Esta mañana conversamos con el doctor Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, y justo antes de irnos a la pausa comercial mencionábamos este protocolo de entendimiento, doctor, que se firmó justo cuando usted iniciaba la presidencia en la Asamblea Legislativa de compartir estos 3 años con otra persona, que sería el diputado Mario Ponce. Correcto. Ayer se estaba mencionando que no era del todo seguro, que este protocolo podía cambiar. ¿Existe la posibilidad de lograr un nuevo acuerdo, de someterlo nuevamente a votación? Bien, qué bueno que me lo pregunta, Célida. Mire, este protocolo lo firmaron las anteriores autoridades del Consejo Ejecutivo Nacional bajo el liderazgo del ingeniero Mauricio Interiano. Quiero decirle que yo nunca participé. Yo supe que era el presidente de la Asamblea el mismo 1 de mayo que nos íbamos a instalar, cuando el presidente Interiano me llamó a su oficina y empezamos a conversar y me dijo: hemos decidido que tú asumas la presidencia durante 1 año y medio y que después asuma el licenciado Mario Ponce, y también había uno que otro cambio. Entiendo que el diputado Serafín Orantes, que es vicepresidente del PCN, baja y sube otro, no sé quién es el que sube. Eso está firmado, Célida, eso es el compromiso que tienen los partidos que firmaron ese protocolo de entendimiento, y eso es lo que hay que cumplir mientras no exista otra cosa. Que cuando se acerca la transición de poder, en este caso el poder de la Asamblea Legislativa, se genera una cantidad de comentarios que siga usted, que mejor vuelve el licenciado Gallego, que mejor no, que... Y uno tiene que tener toda la madurez y toda la sensatez para decir que ese es un protocolo que se firmó, y mientras no existan 43 diputados que estén dispuestos a cambiar ese protocolo, eso se sigue respetando. Ahora, no está en mí, porque esto es una gran cantidad de lleva y trae al interior del Congreso. Yo le puedo decir, y lo digo con toda franqueza y viendo a la Cámara, los 83 diputados restantes de la Asamblea Legislativa, si hay uno que puede decir: a mí me llamó el doctor Quijano para cabildear, para cambiar el protocolo, yo acepto que me lo diga. No he hablado con nadie, estoy con un enorme estrés de trabajo. La fracción de Arena no lo ha abordado, este tema. El partido Arena somos 37 diputados, ¿verdad? Así fuimos como llegamos a la Asamblea. Claro, hay 4 que están suspendidos. Pero esto es motivo de discusión en los pasillos legislativos. No extrañaría yo que también que a nivel de grupos parlamentarios puedo decirle que Arena en este momento no tiene una decisión sobre eso, que hasta este momento, a mi juicio, y así sigo creyendo, es producto de la especulación de la coyuntura que estamos próximos a recibir. Esas cosas, si nadie propone cambiarlo y consigue esos votos. Alguien decía que en política lo único seguro es lo que ya pasó. Pues este es un acuerdo y está firmado, entiendo, no solamente por mi partido Arena, también por el PCN, no sé qué otros partidos que conformaron directiva. Y mientras no exista un consenso, una razón importante, lo tenemos que seguir respetando. Mientras no haya ningún acuerdo, ninguna señal, yo no veo señales. Comentarios puedo escuchar de un diputado o de otro a título individual, pero que como grupo parlamentario nos hayamos reunido y hayamos decidido hacer tal o cual cosa, lo rechazo totalmente. De momento entonces se mantendría este protocolo que se firmó. Eso es lo que tenemos firmado hasta este momento, donde yo estoy aquí dando estas declaraciones. Y eso es lo que habrá que respetar. La democracia es así, siempre da lugar a este tipo de cosas. Algunos cuestionan y dicen: bueno, Arena tiene 37 diputados y va a tener la presidencia 1 año y medio, y el PCN con 9 la va a tener
tenemos el cuádruple de diputados y todavía nos falta, nos sobra uno, diría, con los 37 diputados, pero ese fue el acuerdo que se tomó en su momento. Y repito, pues en mi partido no existe un movimiento en firme, decidido, bajo la dirección de la cúpula. Si la hay, pues en su momento se sabrá, pero que yo sepa, no. ¿Y es cierto que el diputado Mario Ponce ha invertido $150.000 solamente en la renovación del espacio para hacer su traslado durante este tiempo que ha sido necesario en la Asamblea? Sí hay una inversión por ese orden, Célida. Pero no solamente es para la oficina de él, es para la oficina de varios diputados, ciertamente del Partido de Concertación Nacional, y que nosotros hemos considerado pertinente hacer ciertas inversiones porque ese es un patrimonio que queda para la Asamblea Legislativa. Ahí se están ubicando la mayoría de diputados del Partido de Concertación Nacional. Al principio se creía que como ellos están casi a 3 cuadras de la Asamblea, ahí por la calle, esta creo que es la tercera calle poniente, donde está el rinoceronte, y ahí está la sede de ellos, se creía, y así lo habían expresado, ellos iban a pasar ahí, pero decidieron construir oficinas y yo digo, bueno, qué bueno, van a quedar esos espacios cuando termine todo este momento álgido que estamos viviendo ahorita. Ayer hubo un altercado entre dos diputados que incluso, entiendo, llega ya a manos de la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es el protocolo para abordar este tipo de situaciones cuando ocurren al interior de la Asamblea? Bueno, cuando ellos están en ese altercado, según lo que pude ver, se oye mi voz cuando yo estoy cediendo la palabra y estoy dirigiendo el pleno. Como yo veo que se acercan diputados de un curul a otro curul, o hay grupitos de 5 o 6 diputados, le soy franco, Célida, yo no me percaté. Yo vi que así como se suelen moverse los diputados de un curul a otro, y de repente vi que estaba el diputado Chafik Handal con Francis. A Chafik lo veía yo de espalda, a donde yo estaba presidiendo, y repito, yo estaba hablando, cediendo la palabra. Después, cuando me enteré a través de los videos en las redes y todo, ciertamente el no haberme percatado, no tenía ningún vicepresidente a mi lado que me dijera, presidente, está sucediendo esto. Yo hubiera tenido, en base al reglamento, hacer un llamado al orden a los diputados. Pero soy franco, cuando reaccioné después que estaba en la conducción, que me dijeron lo que había sucedido. Así es que yo lamento eso, Célida, porque eso no abona en la buena imagen de la Asamblea Legislativa. Yo creo de que ese es el centro, diría yo, el epicentro de la actividad política del país, pero lo debemos de abordar siempre con madurez y con respeto. Y desconozco las frases que se expresaron, repito, yo veía de espalda a Chafik y a Francis, pero no sabía que estaban discutiendo airadamente. ¿Por qué está entrampada la elección del Procurador de Derechos Humanos? Yo sé que han tenido otros temas de discusión también en la Asamblea Legislativa, pero me parece que también es importante. ¿Por qué no se ha logrado un consenso? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Sí, Célida, y no hay excusa, ¿verdad? Yo no vengo aquí a justificarme, porque una vez más la Asamblea, y eso nos llama la atención en el sentido que hay que hacer reformas profundas al reglamento interno de la Asamblea Legislativa para la elección de funcionarios de segundo grado. Si usted recuerda, cuando elegimos a los magistrados de la Corte Suprema, ya llevábamos casi, no sé, 3, 4 meses, y en mi calidad de presidente tuve que hacer un uso extremo de las facultades que me dé el reglamento interior, que deja abierta una sesión con el propósito que nos centráramos en la elección de los magistrados, y aún así tardamos 15 días. Ya no había excusas, no estaban trabajando las comisiones, teníamos solo la carga de la elección de los magistrados, pero llegamos muy tarde, casi con 3 meses, 2 meses y medio, no sé cuánto, de dilación. Hoy ya estamos en esto. El 21 fue el último día de la procuradora, ella ya no está fungiendo, estará el procurador auxiliar, ¿no? Pero igual no hay excusa. Yo dejé abierta la sesión para abordar fundamentalmente el tema del presupuesto. Hoy a las 9 de la mañana
y he convocado al plenario legislativo a las 10 de la mañana también en un uso extremo de mis facultades, buscando construir ese consenso. Ojalá que sea oportuno para que abordemos no solamente el tema del presupuesto de la Asamblea, que eso me preocupa sobremanera a mí, porque somos el primer órgano del Estado. Ya pidió audiencia el ministro de Hacienda para que lo reciba el lunes, él trae el proyecto de presupuesto, y siempre la costumbre es que el presidente de la Asamblea, una vez que tiene aprobado su presupuesto, se comunica con el ministro de Hacienda, y la Constitución de la República dice que el presidente de la Asamblea llama al presidente de la República y le dice: presidente, tenemos un proyecto de presupuesto de tanto, para pedirle la venia también para incorporarlo al presupuesto general de la Nación. Esa es la angustia y la premura que yo tengo, que aún estando muy afectado como ando de salud, a las 9 voy a estar otra vez en este tema, abordando el tema del presupuesto, lo cual, insisto, ya hay consenso general de que es de 58.3, que eso debería ser lo medular en que no nos pone, pero eso es lo medular, que ya tenemos el techo. Lo demás debería de ser carpintería, pues vamos a ver si aplicamos esa carpintería de 9 a 10, bajar a las 10 al pleno y aprobarlo. Si no, pues yo estaría pues muy preocupado que en un tema tan esencial para la Asamblea no seamos capaces de construir y poner toda nuestra voluntad para construir acuerdos. Pero como pareciera que ya lograron un consenso, ese tema será solventado este día. Sí, en el monto, 58.3. El dictamen, ahí el cierre del dictamen, a mí se me ocurre, si no encuentro ese consenso ahora, hacer dos pasos. Primero, aprobar el presupuesto de la Asamblea, 58.3, y después un dictamen que pueda llevar lo que algunos diputados o grupos parlamentarios no están de acuerdo, pero ya hemos aprobado el presupuesto y nos quedamos discutiendo lo otro, cómo lo vamos a manejar. Ese sería mi último esfuerzo ahora para poder aprobar el presupuesto. Yo inmediatamente, cuando hablé con el ministro de Hacienda, me dijo ayer, por cierto, Nelson Fuentes, le pregunté si el presidente ya había retornado y me dijo que retornaba el sábado. Ojalá no voy a decir que estoy atentando contra la seguridad de él porque estoy diciendo, pero yo estaría que una vez que tenga el dictamen aprobado mínimo con los 43 diputados, que es lo que necesitamos para aprobarlo, hacer llamada al vicepresidente Félix Ulloa y decirle... Y tiene que ser presencial la reunión con el presidente, porque si no es tan fácil con una llamada, y ahora que él decía que los medios están ahí con la tecnología, pues es más fácil todavía la comunicación. Ahora, me llama un poco la atención, doctor, que usted me menciona que están ahorita como entrampados en ese tema. Está pendiente el tema del Procurador de Derechos Humanos, está pendiente, bueno, ya la otra semana usted decía, se reúne con el ministro de Hacienda porque se empieza a discutir el tema del presupuesto general de Nación. Sí. Están pendientes los 91 millones que se han solicitado para el tema de darle continuidad al plan control territorial, así que saturados entonces de trabajo y sin fechas, sin plazos establecidos para dar una conclusión a estos temas. Sí, el tema de los 91 millones, yo pertenezco a la Comisión de Hacienda, estamos en ese tema, no tenemos la suficiente información. El mismo presidente de la comisión, que pertenece al partido Gana, el diputado Guadalupe Vázquez, ha dicho que hay que citar a titulares, a todos los que van a tener la labor de ejecutar, y por eso es que ayer se generaba un gran debate y ha sido citado ya el señor director del Tejido Social por las expresiones que en un medio de amplia difusión dijo que como que habían acuerdos entre políticos o partidos mayoritarios con líderes de pandillas. Eso ha despertado una reacción muy fuerte de parte de todos los diputados. Y ayer, con dispensa de trámite, se ha acordado llamar al señor Carlos Marroquín y que venga a dar una explicación y por qué hacer un señalamiento tan fuerte. Yo creo que la Asamblea es una institución que se debe de respetar. Por eso yo he tenido tanta discrepancia con el presidente de la República por el trato grosero para la institución. Es el órgano que tiene la facultad de propiciar también el balance con los otros órganos del Estado. Los tres órganos del Estado son parte del republicanismo que vivimos y debemos de mantener
cada quien en el ejercicio de sus funciones constitucionales, pero también con el respeto, y no hemos estado siendo respetados por el presidente, y ahora tenemos que a uno de sus funcionarios de alto nivel, y el cuestionamiento que se hacen es que parte de esos 91 millones de dólares le van a llegar a este señor de tejido social, Carlos Marroquín, no sé cómo se llama, le van a llegar a administrarlo, y dice, ¿cómo le vamos a dar a una persona de esta naturaleza que administre un fondo tan grande? Porque lo triste de este proyecto de presupuesto, Celia, es que el Ministerio de Justicia y Seguridad es un ente nada más observador, decorativo, no tiene nada que ver. Esos 91 millones para que lo ejecute salud, para que lo ejecute obras públicas, para que lo ejecuten una gran cantidad de instituciones. Cuando nosotros decimos, si de esos 91 millones de dólares nos dijeran que van a comprar radiopatrullas, radios para los policías, mejores instalaciones, pues hombre, es un combate directo a la criminalidad, pero distraer con los niveles de endeudamiento que tenemos, 91 millones de dólares entre como 7 instituciones, yo no sé cómo va a incidir para bajar la criminalidad cuando se dice que se van a construir, no sé si son 20 kilómetros de carretera con 16 millones de dólares. Entonces uno dice, bueno, y esto es para seguridad, 28 millones de dólares para el CIFCO. Nunca se le había dado esa cantidad de dinero al Centro Internacional de Ferias y Convenciones para que administre 28 millones de dólares de capacitación. Hemos dicho, ¿capacitación en qué? ¿En qué van a capacitar? Es una cantidad nada despreciable. Pero hay apertura, doctora, a estamos discutiendo, sí, nadie está. ¿En qué van a utilizar esos fondos? Lo hemos dicho con toda claridad, no estamos en contra de que se combata ni la corrupción, ni en contra de que se combata la criminalidad, la delincuencia, pero también tenemos la obligación de fiscalizar. Al anterior gobierno del FMLN, aparte de su presupuesto de 430 millones de dólares, que es el presupuesto del Ministerio de Justicia y Seguridad, aparte se le dieron 5.000 millones de dólares. ¿Y qué es lo que tenemos? No tenemos nada. Un país con gran nivel de endeudamiento, y decir 91 millones y hay que lo administren y vean en qué lo gastan. No podemos ser irresponsables, no solamente de apretar el botón, es de ver realmente en qué se va a invertir en detalle y no en forma tan general. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado, y por supuesto que vamos a estar atentos a la actividad que van a tener este día en la Asamblea Legislativa. Ya lo mencionábamos, agenda apretada para este día. Así es. Celia, muchas gracias por invitarme y que tengan buenos días. Me disculpa cómo he estado hablando, pero ando engripado desde hace buen rato y que se recupere pronto. Muchas gracias, doctor, por invitarme. Gracias por acompañarnos. Así concluimos el espacio de entrevista. Gracias a usted por habernos acompañado, y quédese en sintonía de Canal 12 porque después de la pausa regresamos con más de Noticiero Hechos.